Evangelio de hoy, martes 16 de noviembre de 2021. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amada familia, pongamos atención en los siguientes 4 puntos de reflexión para tratar de obtener una enseñanza para nuestra vida. En este primer punto, reflexionemos sobre Zaqueo. Según el evangelista, este era un hombre rico, quien recaudaba los impuestos para la autoridad romana. Quizás muchas de sus riquezas habían sido adquiridas de forma deshonesta. Por lo tanto, era considerado un pecador público. Sin embargo, a pesar de su comportamiento y su poco interés por cumplir con los mandatos de Dios, al escuchar que Jesús pasaba por el lugar, sintió unos deseos intensos de conocerlo. Deseaba ver al profeta del que tanto hablaban, pero resulta que la gente se lo impedía, pues era un hombre de baja estatura. Pero no se detuvo ante este obstáculo y se subió a un árbol con tal de saciar su curiosidad. En ese momento no pensó en lo que pudieran decir sus conocidos y amigos por este acto. El llamado que sintió fue superior a esas superficialidades. Muchos escuchamos hablar de Jesús y hasta nos interesamos por sus prodigios maravillosos, pero son pocos los que realmente buscan la manera de verlo. Cualquier obstáculo que se atraviese en nuestro camino es suficiente para desistir en nuestra intención, como cuando sentimos el llamado de ir a misa, pero de repente nos invitan a salir a otros lugares y olvidamos que íbamos a ir al encuentro con Cristo. Debemos ser más perseverantes, como lo hizo Zaqueo al ver que la gente le impedía ver a Jesús. Vencer los obstáculos que impiden nuestra visión de Cristo, ya sean las diversiones, el trabajo, los negocios o incluso la familia misma. En este segundo punto, reflexionemos en estas palabras de Jesús: «Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Zaqueo nunca imaginó que su esfuerzo por ver a Jesús valdría la pena, pues Jesús pudo ver el interior de su corazón y quiso hacerlo partícipe de la salvación. Por esto hace que baje del árbol y se autoinvita a su casa. Este hombre debió sentirse muy feliz, porque el acreedor de tantos milagros y obras maravillosas sería su huésped ese día. Pero Jesús no solo le estaba pidiendo a Zaqueo que abandonara el lugar donde estaba trepado, también le estaba pidiendo un abandono de todo aquello que lo llevaba al pecado, un desapego por lo material. Le estaba pidiendo que lo acogiera no solo en su casa, sino también que lo dejara ser el huésped de su corazón. Y así fue. Zaqueo no solo se alegró de la petición de Jesús, sino que supo retribuirle grandemente. Se comprometió a repartir a los pobres la mitad de sus bienes.
además de dar 4 veces más al que hubiera defraudado. Esto es a lo que llamamos una verdadera conversión, una fe viva que no se demuestra con palabras, sino que se manifiesta con obras. Jesús nos invita a bajar de nuestro ego, de nuestro egoísmo y de nuestros apegos. Nos pide que lo alojemos en nuestros hogares, que le demos cabida en nuestros corazones. Ojalá que así como Zaqueo recibió a Jesús en su casa con alegría, de la misma manera recibamos nosotros a Cristo en la Santa Eucaristía. En este tercer punto, reflexionemos en esta frase del Evangelio. Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Las reacciones negativas y las críticas ante la petición que le hace Jesús a Zaqueo son inmediatas, pues lo consideraban un pecador y por lo tanto piensan que está mal que Jesús comparta con él. La gente no es capaz de reconocer que Jesús no busca personas justas, sino que está en busca de almas perdidas en el pecado. Para Jesús no hay alegría más grande que ver cómo alguien que se había dedicado a cometer malas acciones se convierte y cree en el Evangelio. Jesús conocía perfectamente el pasado de Zaqueo, conocía sus debilidades humanas, pero también conocía el interior de su corazón, y pudo ver en él los deseos de salvación. Por este motivo, en lugar de condenarlo, lo acogió amorosamente y le pidió que lo dejara entrar en su vida, sin importarle lo que estaba murmurando la gente. Muchos solemos caer en este error, creer que los demás son más pecadores que nosotros, y criticar a quienes se acercaron a ellos. Afortunadamente para nosotros, Jesús nos acoge a todos, sin importar qué tan llenos de defectos y pecados estemos. Él se hospeda en cualquier corazón, siempre y cuando le abramos un lugar en él. En este cuarto punto, reflexionemos en esta afirmación de Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús se alegra de la conversión de Zaqueo y de su disposición para donar la mitad de sus bienes. Y mejor aún, de su deseo de recompensar de buena manera a quienes por sus malas acciones había faltado. Y por esta razón desea que todos sepan que ha llegado la salvación a la casa de este hombre. Él, antes de ver a Jesús, era un hombre malhechor. Hoy se había convertido en un hombre bondadoso con los pobres. El que cobraba impuestos a usura, hoy estaba siendo recto al retribuir de manera mayor a quienes había estafado. Es momento de cuestionar nuestras acciones. ¿Hemos llegado a reparar los daños causados a nuestros semejantes? ¿O simplemente pedimos perdón y hacemos de cuenta que nada ha pasado? Es importante tomar el ejemplo de Zaqueo, resarcir el daño hecho con algo 4 veces mejor. Como por ejemplo, si he ofendido y rechazado al mendigo por su condición, una forma de reparar mi culpa sería demostrarle nuestro arrepentimiento, ofreciéndole una buena comida y nuestra compañía. Dejando a un lado nuestro prejuicio, le estaríamos recompensando nuestra falta de respeto y humanidad. Finalmente, el mensaje que nos deja el Evangelio es que debemos abrir nuestro corazón a Cristo y dejarlo que Él actúe en nuestra vida, que renueve nuestro ser, purifique nuestra alma y nos dé la salvación. Ahora dejémonos interpelar por las siguientes preguntas y a partir del mensaje de hoy se nos proponen. ¿Me considero una persona pecadora? ¿Deseo darle hospedaje a Cristo en mi vida? ¿He criticado a mis semejantes por querer acercarse a alguien que considero pecador? ¿Oro con frecuencia por mi conversión y la de mi familia? Oremos. Dios Todopoderoso, sabemos que Tú conoces hasta nuestro más profundo sentimiento. Haz que brote de nuestro corazón ese deseo ardiente de hospedarte en nuestra casa. Que seas Tú nuestra mayor motivación para dejar todos nuestros apegos, tanto sentimentales como materiales. Que movidos por la fe en Tu palabra, abracemos el perdón que nos brindas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes.
Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.